Ok, bueno, a mí se me ha encargado hablarles sobre el manejo de los síntomas neurológicos en los niños con cuidados paliativos. De hecho, el abordaje es bastante amplio. Lo que vamos a tratar de enfocar es, digamos, lo que seguramente vemos con más frecuencia, o lo que de alguna manera estoy segura que nos va a ayudar a tener un enfoque un poco más amplio de todo lo que esto significa. De hecho, poder hablar de esto es un desafío, hay bastante información al respecto, sin embargo, la manera muchas veces de conciliarlo o de tomar la decisión correcta y hacer las pautas adecuadas, no siempre pues lo vamos a conseguir, sin embargo, siempre vamos a tener retos en este manejo. Y de hecho, por ejemplo, nosotros vamos a requerir siempre un control de estos síntomas, que a veces no solo es manejar los síntomas, sino también los efectos del tratamiento que se les da a estos chicos. Entonces, eso también es importante. Lo otro es que tenemos que ser una unión con los padres, porque los padres son los que nos van a decir si acaso el niño tiene dolor, si acaso el niño está angustiado, si acaso el niño tiene algo que a ellos les llame la atención y que nos traduzca de alguna manera un síntoma o un signo que quizás nosotros no estamos viendo, pero ellos como padres sí lo están notando. De otra manera, siempre será un reto tener un plan de manejo en el hogar, sobre todo para episodios convulsivos, porque muchos niños en cuidados paliativos van a tener convulsiones de manera repetida, que a veces no son controladas adecuadamente, o que justamente hemos reiniciado la medicación, hemos cambiado la dosis y van a estar convulsionando, y no debería estos episodios pequeños traerlos a una sala de emergencia. Entonces, es un reto, definitivamente es muy difícil poder tener eso a veces en los padres, pero debería ser lo ideal, ¿no? Lo otro es de lo que ya se les ha hablado incluso en las exposiciones previas, como lo han escuchado en la exposición de los síntomas gastrointestinales, de los síntomas respiratorios. La idea es utilizar la medicina integrativa, porque definitivamente esto es lo que mejora el estado clínico del paciente. Y finalmente, para los pacientes, sobre todo hablando de la parte neurológica, que es lo que nos compete en este momento, es que hay medicamentos que van a aliviar la espasticidad que indirectamente van a ayudarnos a manejar el dolor también. Entonces eso también es importante. Ahora, con respecto a cómo se maneja esto, yo creo que por lo menos hace 2 o 3 décadas se ha ido reconociendo que los niños que tienen trastornos neurológicos pues van a tener mucha más, mucho más tiempo de vida en casa, porque ahora probablemente ya los mandamos con una gastrostomía o de repente tienen la posibilidad de tener ventilación en casa o de repente ya se pueden aspirar en casa, ya tienen muchas más opciones de las que existían antes y la expectativa de vida de un paciente neurológico, independientemente de la enfermedad que tenga, que está en cuidados paliativos, pues no es corta, es larga. Por lo tanto, el reto que nosotros tenemos es que tenemos que manejar síntomas que a veces son complejos y que requieren un conglomerado de muchas cosas. Necesitamos fisioterapia, porque el paciente no puede estar postrado sin movimiento, sin que tenga nuevamente fuerza muscular o sin que aparezcan nuevamente, digamos, cosas que ya perdieron, como el tono muscular, como la flacidez o como movimientos que definitivamente hacen que empiecen a tener más dolor, que empiecen a tener alguna molestia extra. Entonces es súper importante la terapia y no solo la fisioterapia, sino también la terapia ocupacional, porque muchos chicos que quizás no es que están postrados del todo, sino que han perdido alguna funcionalidad, pues las manos están funcionales, pues el cerebro está funcional, entonces necesitan adecuarse a las actividades de la vida diaria que normalmente hacían, pero de la manera en la que lo están haciendo en este momento, que es pues a través de la terapia ocupacional, buscando esas actividades que podrían nuevamente reiniciarse quizás de una manera diferente. Lo mismo, como han escuchado, la terapia musical, la hidroterapia, la terapia basada en el arte, es parte de la medicina integrativa que en este momento pues es lo que está buscándose a nivel internacional para el manejo integral del paciente. Y el paciente paliativo pediátrico no está exento de eso. Del mismo modo, las terapias complementarias van a ayudarnos también con esto porque suplen de alguna manera, como ya lo escucharon con evidencia científica, y ayudan a todo lo que definitivamente necesita el paciente para
lograr una recuperación óptima para tener una calidad de vida. Entonces, hemos estructurado la exposición en las complicaciones. Voy a empezar por las complicaciones que ocurren por estos trastornos oncohematológicos. Definitivamente una de las cosas más frecuentes son las complicaciones de hemorragia y trombosis. Estos son algunos ejemplos. Puede haber un DCB, puede haber una hemorragia tumoral, puede haber aumento de la presión intracraneal, puede haber síndrome del seno sagital superior. Incluso podemos tener una enfermedad meningia, podemos tener un síndrome de compresión medular. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? ¿No? En principio, definitivamente, si la complicación, por ejemplo, se me ocurre una hemorragia tumoral o de algún trastorno de coagulación, tiene referencia a un quimioterápico, por ejemplo, la asparaginasa, pues hay que suspender el agente. Y evidentemente corregir luego la coagulopatía. Va a depender de a qué se debe cualquiera de estas complicaciones que les he mencionado anteriormente y si tiene alguna causa que nosotros podamos quitar para que finalmente se pueda corregir. Y por supuesto hay que corregir lo que queda, ¿no? El secundarismo, en muchos casos, esto significa corregir el trastorno de coagulación. Si la presión intracraneal ha aumentado, pues tenemos que considerar la posibilidad de colocar una derivación ventriculoperitoneal, una derivación externa, lo que requiera para disminuir la presión intracraneal. Del mismo modo, seguramente también haremos medidas médicas para poder disminuir la presión intracraneal. Seguramente usaremos corticoides, usaremos mannitol. Depende del estado clínico del paciente, depende de en qué momento también vamos a enfrentar al paciente. Y la enfermedad meningia, ¿no? Si estamos pensando que es una meningitis, si estamos pensando que el paciente está teniendo un episodio infeccioso, pues hay que considerar también la terapia dirigida. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos sobre el manejo, primero tenemos que preguntarnos en qué parte del tratamiento estamos. Si estamos al final de los cuidados de la vida del paciente, entonces tenemos finalmente que definir si acaso una neuroimagen, una punción lumbar, va a cambiar nuestro enfoque. Si acaso esa imagen que yo le voy a tomar va a cambiar mi forma de enfocar al paciente o va a cambiar mi conducta, porque si no lo va a hacer, no tiene sentido realizarlo. O a lo mejor tengo que hacer una punción lumbar sí o sí, porque de repente estoy pensando que es una meningitis y obviamente tengo que descartar que haya algún tipo de compresión, entonces bueno, podré tomar una tomografía para poder realizarla. Y definitivamente la recomendación será siempre realizar cultivos, realizar citología en el momento en el que estoy haciendo la punción lumbar, porque acuérdense que si estoy realizando un procedimiento, entonces tengo que tratar de ser lo menos invasiva posible, y si ya fui invasiva, entonces tengo que obtener toda la información que pueda del procedimiento que estoy realizando. Si hablamos del síndrome de compresión medular, definitivamente yo sé que la definición la tenemos clara, sin embargo, lo que es importante en los pacientes paliativos pediátricos es buscar los signos y cómo encontramos nosotros al paciente en el examen físico. Entonces, en los signos tempranos definitivamente lo que siempre va a existir es el dolor. El dolor radicular es algo que aparece tempranamente, es algo de lo que el paciente se queja, es algo que es importante observarle y darle la relevancia necesaria cuando el paciente nos lo está manifestando. Cuando ya estamos, digamos, en una etapa intermedia, empezamos a tener ya debilidad, empezamos a tener pérdida sensorial, ya el paciente no siente algunas zonas, muchos niños ni se dan cuenta, simplemente empiezan a caerse o por ahí no sienten alguna zona y por eso se golpean constantemente. Y ya tenemos algún otro signo que nos debe estar a nosotros haciendo poner de alerta, sobre todo si tenemos niños que creemos que podrían tener algún tipo de síndrome de compresión medular o alguna patología, ampliando nuestro concepto de que podría causarles el síndrome de compresión medular. Finalmente, ya cuando son signos tardíos, que definitivamente nos vamos a dar cuenta que esto es lo que está sucediendo, pues ya vamos a tener retención urinaria, vamos a tener, al tener el tono muscular disminuido, tono rectal disminuido, pues vamos a tener un paciente con constipaciones muy frecuentes, y ya pues eso es prácticamente una compresión medular instaurada. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico cuando esto ocurre? Pues primero vamos a tener la sensibilidad alterada.
porque es una sensibilidad muy irregular. Habitualmente cuando nosotros examinamos al paciente, a veces encontramos hiperestesias, a veces encontramos hipoestesias, finalmente encontramos también espasticidad, hay reflejos patológicos, hay respuesta plantar extensora, hay Babinski habitualmente, y bueno, como les comentaba también, el tono rectal está disminuido. ¿Qué hacemos? Habitualmente el manejo pues incluye los corticoides. La evidencia dice que la dexametasona es el corticoide que más se usa, que mejor respuesta tiene también. Entonces se instala corticoide, muchas veces se instala corticoide en pulsos. Lo otro que va a depender muchas veces de la capacidad resolutiva de nuestra institución y de cómo esté, digamos, el tipo de la compresión medular. También se puede realizar una laminectomía, sobre todo si tenemos profesionales capacitados para poder realizarlas, evidentemente un neurocirujano. O podemos dar radioterapia, si acaso estamos hablando de un paciente con alguna tumoración a ese nivel, por ejemplo, en el que se da radioterapia porque la compresión medular es una emergencia oncológica. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las que se podría iniciar radioterapia en un paciente que llega con una enfermedad avanzada, causando el síndrome de compresión medular. Otra cosa que es súper frecuente y que, como les mencionaba, incluso está como parte de los retos en mucha bibliografía que nosotros revisamos sobre los síntomas neurológicos, es las convulsiones. Cuando nosotros pensamos en convulsiones o en un paciente con epilepsia o en un paciente que tiene alto riesgo de presentar convulsiones recurrentes, precisamente es eso lo que tenemos que buscar. ¿Quiénes son mi grupo de pacientes en riesgo de presentar convulsiones? Entonces, me empiezo a preguntar qué cosa me puede causar convulsiones, ¿no? Entonces, los tumores o las metástasis del sistema nervioso central me pueden causar convulsiones. Una infección oportunista en el sistema nervioso central en un paciente inmunosuprimido, que no necesariamente es un paciente con cáncer, un paciente con VIH, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, por ejemplo, o algún trastorno que ya trae el paciente, como la parálisis cerebral, como alguna enfermedad neurodegenerativa. De repente es un Duchenne, mi paciente, ya eso evidentemente me hace pensar que este paciente puede tener episodios convulsivos recurrentes. Alguna alteración metabólica, de repente son niños que tienen alguna alteración metabólica o que yo sospecho que el tratamiento que les estoy dando me da algún tipo de alteración metabólica. Pacientes con hipoglicemia, pacientes con desequilibrios hidroelectrolíticos, no solamente la glucosa, de repente es el sodio, de repente es el calcio, de repente es el magnesio. Si yo sé que la medicación que les estoy dando, que el tratamiento que les estoy dando, tiene un riesgo alto de causar un desequilibrio metabólico, entonces debo pensar que mi paciente es un riesgo, que uno de los riesgos de mi paciente es que convulsione. Del mismo modo, si ya es un paciente que es usuario de repente ya de medicamentos anticonvulsivantes, entonces hay alguna alteración con estos medicamentos. De repente lo estoy utilizando en niveles subterapéuticos y el fármaco antiepiléptico que estoy usando, pues evidentemente en un nivel subterapéutico no va a tener el efecto que debería. Por lo tanto, siempre es importante dosar el nivel del fármaco como primera medida, para saber si efectivamente en el suero estamos teniendo el nivel que nosotros estamos esperando con la dosis adecuada del medicamento. Otra cosa que a veces no tenemos en cuenta es que hay medicamentos que alteran el metabolismo de los fármacos antiepilépticos, y miren, son casi todos. Estos de aquí son los que disminuyen el umbral de los fármacos antiepilépticos, principalmente de la fenitoína, que dicho sea de paso es lo que más usamos. La quimioterapia en general, de hecho la gran mayoría de quimioterápicos, los neurolépticos, el haloperidol, por ejemplo, la metoclopramida, los antidepresivos tricíclicos, la mitriptilina, por ejemplo, y el baclofeno, que muchas veces hay pacientes neurológicos en los que coexisten estos dos medicamentos, un anticonvulsivante y también un antiespasmo. Entonces, por eso es que a veces es importante verificar las dosis y verificar la hora en la que se les administra los medicamentos, porque miren, estamos disminuyendo el umbral. Y si estamos disminuyendo el umbral, entonces no está siendo efectiva nuestra medicación antiepiléptica. O a lo mejor hemos suspendido recientemente un fármaco antiepiléptico y el paciente convulsionó. Entonces eso nos hace replantear las decisiones terapéuticas que tenemos y poder enfocar de manera integral, como les decía inicialmente, a nuestro paciente. Otra cosa que es súper importante es informar adecuadamente al familiar,
Porque si el familiar no nos entiende, entonces no lo va a saber manejar. El familiar es el que nos trae al paciente, el familiar es el que nos refiere los síntomas del paciente, por lo tanto el familiar es el que mejor informado debería estar. Y esa información es responsabilidad nuestra. Es diferente un espasmo muscular, una distonía, un sobresalto, un tic nervioso de una convulsión. Pero eso lo sabemos nosotros. Ellos no lo tienen por qué saber. Y cualquier cosa que a ellos les asuste, porque finalmente estos episodios también de alguna manera asustan a una persona, que finalmente pues es su hijo el que le está sucediendo, entonces tienen que entender y tienen que saber diferenciar que esto no es una convulsión. Es un evento que sí, pues lo puede simular, pero no va a haber un periodo posictal, no hay una pérdida de la conciencia, usualmente es algo rítmico, es algo que regular, casi siempre son simétricos, entonces es algo que nos puede ayudar a explicarle a los familiares que eso no es una convulsión y que finalmente lo que nosotros estamos buscando es que ellos identifiquen una convulsión y que identifiquen el tiempo, porque eso es lo que tiene que ser para nosotros un reto. El familiar nos tiene que dar la información de cuánto tiempo tiene convulsionando el paciente, de cómo es la convulsión del paciente. De repente es una convulsión simple, de repente es una convulsión compleja, de repente es una convulsión parcial, de repente es una convulsión que va a tener otro tipo de manejo dadas las características que tengan. Entonces, por ejemplo, es importantísimo darle a los padres la información de cómo tienen que atender una convulsión en casa, porque ellos son los que lo van a recibir y son muy pocos los que cogen al hijo convulsionando y lo traen, porque lo que tienen que hacer es atender al niño que está convulsionando en ese momento, ¿no? Entonces, es importante decirles que hay que colocarlo de lado, que hay que alejarlo de cualquier peligro, que no le metan la mano a la boca, que también es súper importante y la gente lo hace porque es una idiosincrasia que todo el mundo le dice que no se muerda la lengua. Entonces, no tienen que manipular las vías respiratorias. Y hay que explicarles que la convulsión suele detenerse por sí sola, que sí, pues lamentablemente le va a causar algún tipo de daño neurológico, seguramente sí, pero no es peligrosa siempre que dure poco. Siempre que dure menos de 10 minutos, eso lo sabemos nosotros, pero los papás sabemos perfectamente que no lo están contando con un reloj cuando lo ven, ¿no? Por eso es que es importante educarlos. Y entonces, acá tenemos, por ejemplo, fármacos que controlan la crisis aguda de manera rectal, de manera intranasal o de manera bucal, porque yo no puedo pedirle al papá que canalice una vía y que le coloque un anticonvulsivante en casa, ¿no? Entonces, hay dosis de los fármacos que pueden ayudarnos en esto. Habitualmente lo que hacemos es o diazepam o midazolam, que evidentemente tienen dosis de acuerdo a las edades, como pueden ver aquí, y que es importante que lo tengamos presente para poder indicarlo y para que cuando consigamos que la educación sea adecuada en el papá o la mamá que esté llevando a un paciente en cuidados paliativos que de repente tiene estos episodios de manera repetida, pues tengamos, digamos, la dosis o poder decirles cómo usar los medicamentos. Por ejemplo, el diazepam a nivel rectal, miren, la dosis a los 6 a 11 años es 0.3 miligramos por kilo por dosis. Y si es un midazolam, de repente intranasal, de repente bucal o sublingual, se dicen algunas equivalencias de la literatura, se da 0.5. Entonces, evidentemente yo no le puedo decir esto al papá, pero sí le puedo decir, le pone esta cantidad, le da esta cantidad, ¿no? Es lo ideal, ¿no? En el mercado nosotros contamos probablemente con el diazepam rectal, que quizás sea lo más comercial de alguna manera. No siempre vamos a encontrar midazolam, pero finalmente nosotros sabemos que esas benzodiazepinas se pueden repetir. Entonces, le dan tiempo al papá de colocarle quizás un diazepam rectal y traérnoslo. Si acaso continúa convulsionando, si acaso todavía lo ven en un posictal. Es súper importante la información que le demos para que ellos entiendan cómo manejar una convulsión y sobre todo para que estén tranquilos, porque es un evento aparatoso. Cualquiera se asusta. Es absolutamente comprensible. Y entonces cuando ya tenemos al paciente con nosotros, entonces nos toca buscar cuál va a ser el mejor medicamento que vamos a usar, en quién vamos a usar este medicamento y en quién vamos a usar el otro. Obviamente, si estamos en estatus convulsivo, pues manejaremos el estatus convulsivo como se maneja en cualquier paciente pediátrico. Pero en nuestros pacientes con cuidados paliativos tenemos que tener en cuenta que hay un efecto importante de los fármacos que nosotros tenemos que cuidar
para poder usar en unos y no en otros. Por ejemplo, uno de los fármacos que más agitación causa es el levetiracetam, y a veces creemos que es la panacea el levetiracetam, y es un efecto bastante frecuente que se ha observado en niños. Casi todos causan sedación, pero como ven, el fenobarbital, la fenitoína, el valproato, incluso la carbamazepina, causan sedación, entonces el niño va a estar más dormido. Eso es algo que los papás nos van a decir y nosotros tenemos que explicarles que es por la medicación, ¿no? Los síntomas gastrointestinales, también el valproato. Miren, hepatotoxicidad, pancreatitis, valproato. Inductores de enzimas hepáticas, ¿qué es eso? O sea, cuando nosotros estemos dando algún medicamento que tiene metabolismo hepático, pues vamos a quitarle efectividad si estamos además usando un antiepiléptico, como el fenobarbital, la fenitoína o la carbamazepina. Por eso es tan importante estudiar al paciente individualmente y manejarlo integralmente, ¿no? Todo ese tipo de cosas son bastante importantes. Otra cosa que es importante es que nosotros tengamos en cuenta que algunos medicamentos administrados por vía intrarrectal, digamos, tienen menos riesgo que administrados por vía endovenosa. Y eso es algo que nos tiene que dar la tranquilidad y la calma de poder pedirle a los familiares que puedan utilizarlo ellos. Uno de ellos, por ejemplo, es el diazepam. El diazepam rectal, si yo lo suministro, tiene una absorción mucho más lenta que cuando yo lo pongo por vía endovenosa. Por lo tanto, su concentración pico máxima es menor. Y por lo tanto no hay ningún inconveniente con que lo usen así en la casa, y yo nuevamente verificaré las dosis cuando lleguen al hospital y definiré cuál será el mejor antiepiléptico a usar. Otra cosa que es súper importante en ellos es la espasticidad. Y aquí hay varios términos que se utilizan durante toda la revisión de la bibliografía, ¿no? Aquí hay hipertonía, que es la resistencia al movimiento pasivo. Hay la espasticidad, que es ese movimiento involuntario que depende de la velocidad de la resistencia a ese movimiento pasivo. Y hay espasmos musculares, que es la contracción involuntaria pero repentina. Y muchos niños coexisten con todo esto. Entonces, el manejo que les vamos a dar va a ser súper importante, usualmente de medicamento-respuesta. Lo vamos a ir viendo durante toda la exposición. La espasticidad, entonces, como ya lo pueden ver, pues es una condición que genera un tono aumentado, hay clonus, hay debilidad, se pierden muchas destrezas, y está causada pues por la resistencia que se incrementa al estiramiento, que si bien es cierto por sí misma no es dolorosa, sí causa un dolor importante, sobre todo el tono muscular incrementado. ¿Por qué? Porque es como que tengan un músculo todo el tiempo contraído. Definitivamente ese músculo va a causarles mucho dolor. Es como que tengan un calambre todo el tiempo. Eso duele. Y ese dolor, que finalmente es un dolor de tipo nociceptivo, que además está asociado a inflamación, pues por supuesto les causa mucho dolor, mucha molestia. Y eso hay que manejarlo probablemente de mejor manera con terapia, ¿no? Más que con el manejo que nosotros podamos hacer de manera médica o terapéutica. Por eso es que estas estrategias para este tema en particular, que es la espasticidad, se basan en el control efectivo de la hipertonía, porque se ha demostrado que si yo controlo la hipertonía, va a disminuir la espasticidad y el paciente va a tener menos experiencia de dolor. Entonces, ¿cómo lo manejamos? El tratamiento incluye muchas cosas. Está descrita en la literatura la toxina botulínica, el diazepam a corto plazo, la clonidina, el baclofeno, dantrolene. Y también, como les dije, manejar el dolor, el ensayo empírico del tratamiento del dolor. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que dicen que si yo controlo el dolor del paciente, entonces el paciente disminuye su espasticidad. Y efectivamente se ha considerado como parte del tratamiento antes de realizar terapias invasivas, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes con cáncer, el tratamiento con la toxina botulínica no es algo que se realice, por ejemplo, para ellos. Sin embargo, acá hay dos medicamentos que nosotros contamos definitivamente en la gran mayoría de nuestras instituciones, que es, por ejemplo, el diazepam a corto plazo. Y el diazepam tiene muchos efectos, es una benzodiazepina que no solamente se utiliza para esto. Entonces, es importante que revisemos siempre las dosis en los niños, todo tiene que ver con las dosis. Y el diazepam, para poder aliviar el espasmo muscular, tiene una dosis diferente, ¿no?
y es una dosis que se da por edad. Como lo ven aquí, hasta el año de edad, la dosis es 200 microgramos por kilo, se divide en 2 veces al día. Si ya estamos hablando de niños menores de 5 años, es 2.5 miligramos. Se duplica para los niños menores de 12 años y otra vez se duplica para los niños de 12 a 18 años, siempre considerando la dosis máxima como 40 miligramos. El baclofeno es otro medicamento que seguramente también disponemos en nuestras instituciones, en la que también tenemos dosis. Las dosis iniciales para niños son de 0.3 miligramos por kilo por día. Esta sí se debe dividir en dosis de 4 veces al día. La dosis máxima, siempre hay que considerarla, acuérdense, es 2.5 miligramos. Ahora, es importante que nosotros el baclofeno lo observemos en los niños, en general con todos los medicamentos, ¿no? Pero el baclofeno tiene mucho más evidencia de esta forma, porque a algunos chicos les va muy bien con esta dosis y otros hay que aumentarles la dosis y a otros, aún reduciendo la dosis, manejan bastante bien el espasmo. Y eso se traduce en menor sensación de dolor. Los mismos papás, que como les decía, tienen que ser nuestros mejores informantes, nos dicen, doctora, ya no tiene dolor. Esa percepción es súper importante. Muy bien. Hay otras cosas que también se suman a todo esto, a todas estas cosas que son, digamos, más orgánicas, y es algo que tienen casi todos nuestros pacientes, como ven, es una prevalencia altísima, y es la fatiga asociada al cáncer. Está definida como un cansancio extremo, persistente, que no es proporcional al grado de actividad que esté realizando en ese momento y que interfiere para realizar las actividades de la vida diaria del niño. Es incapacitante. Es el síntoma más frecuente en los niños con cáncer. Se reporta, miren, hasta en un 57%, o sea, es más de la mitad de los niños con cáncer. Y cerca del 90% de los niños que están cercanos al final de la vida en cuidados paliativos, pues también van a experimentar esta sensación. A veces cometemos el error de decir, no, es un cansancio, el niño simplemente está cansado, y no es así. Eso está estudiado. Hay un cansancio que se le llama el cansancio saludable, y otro que es la fatiga asociada al cáncer, que es de lo que estamos hablando. El cansancio saludable, entre comillas, pues tiene que ver con un gasto de energía alto. En cambio, en la fatiga, aún sin ese grado de energía, pues estamos perpetuando nuestra fatiga. El alivio tiene mucho que ver. Si yo descanso, mi sueño es reparador. Pero en la fatiga asociada al cáncer persiste a pesar de que yo haya descansado. Y el impacto, pues usualmente es manejable en un cansancio, entre comillas, saludable. Y en la fatiga asociada al cáncer no. Causa frustración, no les permite continuar con las funciones que ellos requieren hacer, y mientras más grandes son, ustedes lo conocen, pues es mucho más frustrante. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, pues tenemos que identificarlo, ¿no? Y afecta a todas las esferas de los niños, a la esfera cognitiva, a la esfera física, a la esfera emocional. En la esfera cognitiva, pues vamos a tener chicos que no se concentran, que no están atentos, que se olvidan de las cosas. Físicamente son chicos con muy poca energía, que quieren dormir todo el día, que se sienten débiles, valga la redundancia, se sienten fatigados. Y emocionalmente tenemos niños irritables, deprimidos, que en algún momento están muy aislados, muy callados, están llorando o de repente están muy enojados. Entonces es importante, número uno, que en el momento del tratamiento, que como les digo tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, hagamos el enfoque diferencial de si de repente estamos frente a un paciente que tiene trastornos del sueño, que está deprimido. De repente hay factores contribuyentes, de repente mi paciente es un paciente oncológico que está con anemia severa. De repente mi paciente es un paciente que tiene alguna enfermedad metabólica y está desnutrido. De repente hay un trastorno del sueño subyacente, o de repente hay una parte psicosocial importante ahí de apoyo familiar que tenemos que manejar también. Entonces, si yo le tengo que dar un apoyo sintomático, pues tengo que pedir que haga deporte dependiendo de la constitución física del paciente y de la situación en la que se encuentre, por supuesto. Debo pedir que se haga terapia física, porque es de donde nos tenemos que coger siempre. Debo pedir que se haga terapia cognitiva conductual, porque está reportado que tiene mucha eficacia, sobre todo en los niños. Y aquí es donde participa también la medicina integrativa, el arte, la música. Está demostrado que eso tiene muy buen efecto. El tratamiento farmacológico pasa por el metilfenidato,
que finalmente hay ramas a favor, hay ramas en contra. Ustedes saben que se utiliza para el TDAH con muy buen efecto. La dosis es de 0,5 a 1 miligramo por kilo, y algún corticoide. Hay enfermedades que manejan corticoides a altas dosis, como las oncológicas, por ejemplo, en los que a veces este manejo farmacológico con corticoide definitivamente no va a tener el mismo efecto que en un paciente que nunca ha recibido un corticoide. Entonces, eso también es importante al momento de poder hacer el contraste cuando nosotros hacemos la revisión bibliográfica y buscamos evidencia. Como les mencionaba también, los trastornos del sueño son algo muy frecuente en ellos, en los que definitivamente lo que más pasa en ellos es o el insomnio o que alteran su ritmo circadiano. Y bueno, definitivamente, por ejemplo, en la población pediátrica con cáncer, hay niños que incluso en tratamiento ambulatorio, pues tienen alteraciones del sueño. Y esto son estadísticas de un estudio en el que se demostró que efectivamente les afecta la calidad de vida de manera considerable. Para casi un 40% de ellos era muy incómodo no poder dormir adecuadamente. Para casi un 60% de ellos, los más grandes, lo habían experimentado en algún momento. Y aproximadamente el 20 o 25% de los chicos que estaban hacia el final de la vida en cuidados paliativos, pues padecieron insomnio en algún momento de su tratamiento. Entonces, cuando nosotros vamos a enfocar a un niño o a un adolescente con cáncer o con alguna enfermedad que de repente nos hizo tener ya al paciente en cuidados paliativos, pues tenemos que definir primero si ya él tenía trastornos de sueño antes, si ya ha recibido un tratamiento y si de alguna manera ya ha tenido algún tipo de manejo, ya sea conductual, ya sea terapéutico, ya sea medicamentoso. Y tenemos que encontrar dos grupos, ¿no? A veces son factores psicosociales que tienen mucho que ver en todo esto de la calidad de vida. Están ansiosos, están temerosos, es un diagnóstico diferente, es un diagnóstico nuevo, no están esperando ese diagnóstico, están hospitalizados muchísimo tiempo, a cualquiera le estresaría eso. O hay algún factor relacionado directamente con la enfermedad o con el tratamiento que yo le estoy dando a esos niños. Eso quiere decir, o tengo una consecuencia orgánica o tengo una consecuencia indirecta. Bueno, si es orgánica, de repente lo operaron, de repente tiene un tumor, de repente es una hidrocefalia, de repente le estoy dando radioterapia. Y si es una consecuencia indirecta, es que por causa de esto yo he dado alguna intervención. Quimioterapia, de repente me causó una crisis convulsiva, de repente está con fatiga relacionada al cáncer y no está pudiendo dormir adecuadamente, de repente hay un niño obeso y el apnea obstructiva del sueño también ocurre en los niños en cuidados paliativos, así como ocurre en adultos. De repente hay un trastorno endocrino de fondo, de repente es hipotiroideo y no nos hemos dado cuenta. Por eso esa visión integral de los pacientes es súper importante. Entonces, con respecto al manejo multimodal, pues obviamente hay que tratar la causa, ya sea biológica, emocional o psicológica. Hay factores contribuyentes y esos son los ambientales. Muchos de los chicos se invierten el sueño y están con el celular, están con el televisor prendido, o de repente si el niño está hospitalizado justamente a las 11 o 2 de la mañana, les toca una medicación. Entonces, a veces esa sí es parte de la administración de nosotros como personal de salud, de nuestra organización, mejor dicho, para poder tener mejores horarios para administrar la medicación a los chicos. El manejo conductual es el que, como en la gran mayoría de estos episodios, han tenido muchísimo mejor efecto, hasta un 80% de efectividad, y una relajación muscular progresiva, profunda, les ayuda bastante. Con respecto al tratamiento, hay muchos, pero cada uno tiene un foco diferente. Por ejemplo, los antihistamínicos sedantes lo que hacen es sedar por periodos breves y habitualmente nos reestructuran ciclos de sueño-vigilia. Si estamos hablando más bien de la melatonina, por ejemplo, que es un tratamiento que se utiliza en los trastornos del sueño, más bien tiene efecto mucho más central. Entonces, pacientes que de repente tienen, o yo sospecho que su trastorno del sueño es por un problema en el sistema nervioso central, seguramente le va a ir mejor con esta medicina. Si yo quiero usar benzodiazepinas, es porque estoy asumiendo que su trastorno de poder dormir es por depresión, es por ansiedad, es por dolor. Entonces funcionarán mejor las benzodiazepinas. Y si yo creo que es un paciente que está irritable, que tiene algún tipo de dolor neuropático, entonces utilizo algún neuromodulador, algún antidepresivo tricíclico o de repente la gabapentina.
Y la clonidina está descrita también para pacientes con daño neurológico, para adyuvante del dolor y como para el síndrome de supresión también. La otra patología que es súper importante en niños y que de hecho no es casi siempre sospechada, porque no es frecuente que nosotros pensemos que el niño está presentando este episodio, es este tipo de alteración del estado mental en el que se pierde la atención, no hay conciencia de sí mismo ni tampoco del ambiente, y empiezan a tener alteraciones perceptuales que llaman mucho la atención. Se puede instaurar en horas, en días, puede aparecer un día, el otro no. La presentación es bastante irregular, pero cuando no encontramos una causa y el papá empieza a decir, no, este no es mi hijo, doctora, yo no sé qué le pasó, se empieza a agredir, agrede a los demás, se quita la sonda, se quita el catéter. También nos describen muchos estudios que cada vez que existan este tipo de alteraciones, pues el delirio es una de las cosas que debemos considerar. Y hay dos tipos de delirio, el hipoactivo y el hiperactivo. El hipoactivo tiene que ver con poca dopamina, con más acetilcolina y con más GABA. Es un paciente apático, ausente. Mientras que el hiperactivo tiene que ver con el exceso de dopamina y con menos acetil-CoA. Es un paciente agitado, agresivo. Entonces, ¿puede causarse esto por deshidratación? Totalmente. Puede haber un desequilibrio hidroelectrolítico, de repente es una infección del sistema nervioso central, o de repente la dosis de algún medicamento que estoy usando no es la adecuada. Lo primero que tenemos que hacer siempre serán las medidas ambientales. En principio tenemos que manejar la higiene del sueño, tenemos que favorecer la movilidad del paciente. Y si hablamos del tratamiento farmacológico, pues tenemos dos opciones. Si es hiperactivo, el haloperidol, y si es hipoactivo, el risperidol. Finalmente siempre hay, digamos, estas escalas, esta búsqueda de estos síntomas de los pacientes. Y si, por ejemplo, hablamos del delirium hipoactivo, entonces tenemos que buscar las causas, ¿no? De repente nos va a ayudar una escala de sedación, de repente nos va a ayudar considerar qué cosas, hacia dónde es que lo queremos llevar al paciente para que no se nos vaya hacia el otro lado tampoco. O de repente tenemos que considerar que lo evalúe, como les decía, de manera integral otro profesional que quizás será el psiquiatra. Y si estamos hablando del hipoactivo, pues lo que vamos a usar es la risperidona, ¿no? Ahí están las dosis por edades, que como han visto, como siempre les digo, tengan en cuenta la dosis máxima. La dosis máxima al día de la risperidona es 7, no se olviden. Pero hay dosis por edades. Y si estamos hablando del delirium hiperactivo, de la misma manera, pues tenemos que buscar esas causas de agitación, tenemos que verificar si acaso hay alguna alteración del sueño y la vigilia, y tenemos que reestructurarle a nuestro paciente alguna rutina, para que el psiquiatra nos ayude y nos diga si de verdad tenemos que considerar alguna medida terapéutica o basta con las medidas conductuales. La medicación para el hiperactivo, como les mencioné, es el haloperidol, que habitualmente pues lo vamos a usar en vía endovenosa cuando tenemos a un paciente agitado. Sin embargo, también tenemos la opción vía oral. Igual tenemos dosis máximas, que son siempre importantes de considerar. En general, está demostrado que el resultado de una prueba terapéutica o de una intervención siempre va a depender de la respuesta que obtengamos en el niño. Si es buena y si le mejora la calidad de vida, sigamos con ella. Si no está mejorando su calidad de vida y encima no la podemos sostener porque es muy difícil de sostener, entonces no es una estrategia buena para nuestro paciente. Con esto hemos terminado.